encuentren bien la noche de hoy. Como siempre le decimos, esperamos de que Dios le esté bendiciendo grandemente y confiamos de que así es, ¿verdad? Entonces, pues aquí estamos una noche más, un primer día de la semana más, dispuestos a poder enseñarle acerca de la Escritura, ¿verdad? Hasta la comodidad de su hogar. Entonces, me acompaña el hermano Johnny Bulnes, el cual va a estar dando el tema en esta noche, donde vamos a estar hablando acerca del pecado, pero también vamos a estar tocando en cierta forma lo que es la idolatría también como pecado, ¿verdad? Por lo tanto, le pedimos de que usted pueda tener ahí en su casa su Biblia a mano y también pueda tener una libreta de apuntes para que usted pueda ir corroborando cada uno de los versículos que vamos mencionándole, y pues posteriormente usted, si gusta repasar los versículos que hemos tocado, el estudio que vamos a dar, usted puede hacerlo, ¿verdad? Que es algo muy importante para su propia edificación, para que tenga una mayor comprensión. Vamos a dejar a nuestro hermano Johnny en esta noche, el cual va a estar desarrollando el tema, y yo le voy a estar apoyando con los comentarios. Hermano Johnny. Buenas noches. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente estar aquí, y gracias a ustedes porque siempre nos sintonizan y siempre están pendientes del programa. Para nosotros es una gran alegría y una gran bendición pues estar aquí frente a todos ustedes para hablar un poco de la palabra del Señor. Siempre es un privilegio y un gran placer estar aquí delante de todos ustedes. Así que vamos a tocar un tema muy importante el día de hoy. Vamos a hablar acerca del pecado y de todas sus manifestaciones, con toda la magnitud que el pecado abarca, y vamos a ver cómo el ser humano necesita, entonces, cómo el ser humano puede librarse de este mal, cómo el ser humano puede librarse del pecado. Vamos a hablar de él en sus diferentes manifestaciones. Ahora bien, la primera responsabilidad del hombre, y esto es muy importante que usted, querido televidente, lo entienda, la primera responsabilidad del hombre en la vida es servir a Dios. O sea, servir a Dios es la responsabilidad número uno del hombre. Así está escrito en Eclesiastés 12, versículo 13, y en Mateo 6, versículo 33, dice: primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Lo primero y la primera responsabilidad del hombre es buscar a Dios. El hombre tiene que buscar a Dios, tiene que servir a Dios. Esa es la primera responsabilidad. El hombre que no cumple este propósito, entonces tiene y vive en una vida de pecado. Ahora bien, ¿pero qué significa la palabra pecado? La palabra pecado significa errar en el blanco. Es no acertar, es como la idea de lanzar una flecha y no dar en el blanco. Esa es la idea del pecado, errar en el blanco. Y Dios ha dado al hombre reglas de conducta. O sea, Dios no ha dejado al hombre a que el hombre haga su voluntad, a que el hombre haga lo que el hombre quiera. No. Dios es un ser muy responsable y ha dado al hombre reglas de conducta por las cuales el hombre debe regirse. El hombre no está sin ley, el hombre vive bajo las leyes y las reglas de Dios. Lo que pasa es que los hombres no quieren obedecer a Dios, eso es otra cosa. Pero Dios ha dado al hombre reglas de conducta, y violar la ley de Dios es pecado. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, la Biblia nos dice que el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3, versículo 4. Entonces, cuando un hombre viola la ley de Dios, entonces el hombre está en pecado. Como le acabo de decir, el hombre no está sin reglas, el hombre no está sin ley. Hay una ley que es la ley de Dios y que todo hombre tiene que respetar. Ahora bien, cuando el hombre no hace o no se somete a la voluntad de Dios, entonces el hombre está en rebeldía contra Dios, el hombre está en pecado. Ahora bien, vamos a mencionar ahorita con mi hermano Quiroz, por lo general, uno de los pecados más comunes que el ser humano tiene, que es la idolatría. Y vamos a ver vamos a explicar nosotros cómo el ser humano siempre ha cambiado la gloria de Dios, y ha cambiado la gloria de Dios y la ha sustituido por otras cosas. Entonces eso a lo largo de la escritura usted se ve, y es uno de los pecados más característicos de la gente que está apartada del Señor, la idolatría. Hermano Quiroz. Es bien interesante eso, porque pues cuando hablamos de pecado, pues
hay un montón de pecados, entonces dentro de los cuales el cristiano puede caer fácilmente, el ser humano puede practicar fácilmente. Pero lamentablemente encontramos también pecados donde el cristiano piensa que por estar haciendo eso, o el ser humano piensa, perdón, que por estar haciendo eso no está pecando, no está haciendo nada incorrecto. Pero, por ejemplo, en el caso de la idolatría, que es parte de lo que vamos a estar abordando hoy, donde hay personas que de repente adoran o anteponen ante Dios algunos personajes, ¿verdad? Entonces de importancia, por así decirlo, dentro de la humanidad, lo anteponen ante Dios. Entonces, o importancia también dentro de la historia, ¿verdad?, de la religión. Y pues simplemente con el hecho de anteponer lo que sea ante Dios, cualquier personaje por encima de Dios, eso se convierte en idolatría, ¿verdad? Y la Biblia pues es absolutamente clara en que nosotros pues al único que debemos de adorar es a Dios, ¿verdad? Entonces, y hay casos en la Biblia donde se le brinda adoración a otros seres, por así decirlo, pero a esos seres a los cuales el ser humano le brinda adoración es a los dioses falsos, es a los demonios, entonces es a Satanás. Entonces los seguidores de Dios, los seguidores de Cristo, única y exclusivamente deben de adorar a Dios y por lo tanto rechazar, por ende, la adoración a cualquier otro tipo de ser. Entonces, por ejemplo, Pedro y los demás apóstoles, incluso a ellos los quisieron adorar, pero ellos todo el tiempo ellos se negaron a poder ser adorados. Incluso dentro de las escrituras encontramos de que los mismos ángeles, cuando en algún momento descendieron a la tierra mandados por Dios, resulta de que ellos también, el ser humano intentó adorarlos, pero ellos se negaron a que el ser humano les adorara, ¿verdad? Porque tanto los ángeles como los apóstoles, ellos sabían perfectamente que al único que se debe adorar durante todo el tiempo, tanto en aquellos tiempos como en el presente y en el futuro, al único que se debe adorar es absolutamente a Dios, ¿verdad? Estaba revisando por ahí algunas estadísticas donde, por ejemplo, la religión católica, se dice que por el año 2005, hasta el año 2005, ellos ya tenían registrado alrededor de 7,000 entonces santos, dentro de los cuales le dicen a la feligresía que ellos tienen que adorarlos, ¿verdad? Entonces, que ellos tienen que venerarlos, entonces donde tienen que rezarles, y quitando por supuesto dentro de esos santos a lo que es a María, ¿verdad? Entonces, diciendo que o se trata de justificar, por así decirlo, donde de repente el catolicismo se basa y dice, no, es que nosotros no adoramos a María, lo que hacemos nosotros es que veneramos, ¿verdad? Entonces tratan de usar una palabra diferente, entonces, pero por el hecho de que se use una palabra diferente, resulta que no se cambia la esencia de lo que están haciendo. Entonces, es como que usted quiera usar una palabra diferente para alguna actividad que usted quiera hacer. Entonces, pero usted siempre está desarrollando la actividad a la cual usted tiene ese propósito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué es venerar? Venerar es respetar en sumo grado o dar culto. Entonces, venerar y adorar es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo único que las palabras son un poquito diferentes, pero resulta de que vienen siendo lo mismo, ¿verdad? Cabe mencionar de que nosotros no tenemos algo en contra de María, ¿verdad? Entonces, no tenemos nada en contra de ella. Entonces, si bien es cierto, María fue la madre terrenal de Jesús. Entonces, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Entonces, y hasta ahí nomás. Entonces, pero nosotros no tenemos nada en contra de ella, pero lo que pasa es de que en este caso el catolicismo ha venido y la ha hecho como una especie de Dios, la ha antepuesto por encima de Dios, ¿verdad? Donde incluso el catolicismo dice que María es la madre de Dios, ¿verdad? Como que María hubiese creado a Dios como tal. Entonces que a la larga pues resulta de que es un error. Entonces incluso la Biblia menciona a María de que María pues fue muy favorecida, ¿verdad? Con el hecho de poder tener el privilegio de traer a nuestro Señor Jesucristo al mundo. Entonces, pero miren las diferencias, muy favorecida. Entonces es diferente decir que fue muy favorecida a decir de que María puede salvarnos, a decir de que María puede interceder por nosotros, a decir de que María nos puede hacer milagros, nos puede librar de diferentes cosas. Son términos totalmente
diferentes, ¿verdad? Entonces la Biblia, el Nuevo Testamento nunca menciona de que a María hay que adorarla, de que a María hay que reverenciarla, ni que a María hay que rendirle culto. El Nuevo Testamento menciona de que debemos de rendirle culto al único Dios verdadero, ¿verdad? Entonces al Dios que es por los siglos de los siglos, a Él es que nosotros le debemos de rendir culto. Hermano John. Amén. Mire, nosotros queremos que usted reflexione, nosotros queremos que usted analice, no que usted inmediatamente le cambie el canal porque tal vez lo que estamos diciendo no le parece a usted. No, escúchenos primero y después usted puede sacar sus conclusiones. Por ejemplo, la Escritura dice en Éxodo capítulo 20, versículo 3, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4, dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El mandamiento que Dios le dio a Israel era un mandamiento claro, era un mandamiento preciso. Como yo les dije ya a ratos, Dios le ha dado al hombre reglas de conducta y reglas de las cosas que Dios le mandó al hombre a hacer. El hombre no puede hacer lo que él quiere, el hombre tiene que hacer lo que Dios manda. Y Dios dijo: no tendrás dioses. Está bien, dioses no se deben tener porque solo hay un Dios, es el único Dios verdadero al cual nosotros adoramos. Entonces dioses ajenos no se puede tener. E inmediatamente después dice la Escritura que tampoco se debe tener ninguna imagen se debe tener. Ahora bien, entonces la gente puede reflexionar y pensar y decir: pero usted es mentiroso porque las imágenes de los billetes sí los agarra usted, o sea, las imágenes de los billetes sí los anda en la cartera, sí los anda en la bolsa. Está bien, sí, en los billetes, en las monedas de los países hay diferentes imágenes, pero es que Dios no se refiere a cualquier imagen, porque, por ejemplo, todos también nosotros tenemos en nuestra casa alguna foto de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestros abuelos, y Dios no está prohibiendo tal vez ese tipo de cosas. Lo que Dios prohíbe es que a la imagen se le adore, a la imagen se le venere, a la imagen se le atribuyan ciertos poderes o ciertas actividades que no corresponden. Por ejemplo, hay ciertas personas que encienden velas y le piden favores a ciertas personas, a ciertos denominados santos, porque así la iglesia los ha llamado, aunque quien determina quién es santo es Dios y no la iglesia. Entonces Dios llamó santos a todos los hermanos de la iglesia del primer siglo. No solamente un grupo selecto de hombres eran santos, sino absolutamente todos los que forman parte del cuerpo de Cristo somos santos. Ahora bien, entonces, pero hay cierto grupo que cierta iglesia ha denominado solo como santos. Entonces la gente, los feligreses de esta congregación, se sienten motivados a pedirle favores, sabiendo que precisamente este tipo de imágenes, este tipo de ídolos no tienen absolutamente ningún poder. Quiero que vayamos a Jeremías capítulo 10, usted va a leer en la Escritura para que usted tenga conocimiento de esto. Nosotros no queremos faltarle el respeto, sino que nosotros queremos que usted conozca la palabra. En Jeremías capítulo 10 dice la palabra del Señor con respecto a todas estas cosas. Dice: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Dice: así ha dicho Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman. Dice el Señor: si hay señales en el cielo, ustedes que son del pueblo de Dios no deben tenerle miedo. Aunque otros le tengan miedo, ustedes no deben tenerle miedo a esas cosas. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Vanidad significa sin propósito, sin sentido, un soplo, algo vacío. Entonces, las costumbres de los pueblos para Dios no tienen absolutamente ningún valor, ningún sentido, las costumbres de los pueblos. Ahora bien, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se muevan. Usted notará esto y usted se dará cuenta
de que hay ciertas figuras en ciertas congregaciones que precisamente de esta forma están vestidas y de esta forma son puestas en algún artefacto para que no se caigan. Entonces, derechos están como palmera, dice el verso 5, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Póngale ojo a esto. Lo que el Señor dice: una imagen, un ídolo, cualquier cosa a la que usted le pida algo, dice el Señor, no tienen poder ni para hacer mal, ni para hacer bien. No tienen poder. El único que tiene poder es Dios. No se confunda. No le quite a Dios su gloria, no le dé gloria a alguien o a algo que no la merece, porque el único que debe ser adorado es el Señor. El único que tiene poder para hacer algo es el Señor, pero la gente quita de Dios los ojos y los pone en otra cosa. Esto es la idolatría. Cuando la gente quita de Dios los ojos y lo pone en otra cosa, y lo pone en otro ser, lo pone aún en un ser humano que existió mucho tiempo atrás, y le pide favores como que tuviera poder, como que pudiera hacer algo. La Biblia dice que los que mueren ya nada saben, ya hemos pasado a un estado diferente, de una realidad diferente, en la cual ya no tiene injerencia en este mundo. Entonces, pero la gente sigue creyendo que a alguien que murió hace muchos años usted puede pedirle algo y esa persona le podrá hacer un favor a usted. Eso es desconocer las Escrituras. La Biblia dice que los ídolos o cualquier imagen o cualquier persona a la cual usted pueda encenderle una velita y pedirle un favor, no tienen poder para hacerlo. No tienen poder ni para hacer algo malo, ni tienen poder para hacer algo bueno. Hermano Quiroz. Es muy interesante porque si observamos, pues el libro de Jeremías se escribió hace muchísimos años, y a pesar de que el libro de Jeremías se escribió hace muchísimos años, resulta que ya pasaban este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, donde menciona los versículos que leímos en Jeremías, de que pues prácticamente cada uno de estos ídolos son hechos por manos humanas, ¿verdad? Entonces no fue que se formaron ni nada de eso, sino que son hechos por manos humanas. Y cabe recalcar de que dentro de la adoración hay aspectos muy importantes para que pueda hacer adoración, ¿verdad? Dentro de la adoración, por ejemplo, está el orar, está el poder cantar, y por ejemplo, si observamos, si analizamos, resulta pues de que hay muchas personas que vienen y le oran, en este caso le rezan, entonces a muchos santos, a muchas personas que de repente ya están muertas, entonces de repente le cantan también, ¿verdad? Entonces hacen canciones acerca de estos santos, ponen la fe en estos santos, entonces diciendo, no, es que de repente el santo tal me hizo el milagro, no, que de repente el santo tal me ayudó con tal cosa, e incluso de repente pues no está de más mencionar que hay personas que incluso hasta pagan promesas, donde de repente viajan por largas distancias para llegar donde está una de estas estatuas y cumplir una promesa que le hicieron a la estatua, ¿verdad? En forma de agradecimiento, según ellos, por el milagro, por el favor que le hizo. Cabe mencionar que los medios de comunicación también se prestan mucho para este tipo de cuestiones. Entonces, donde de repente pues encontramos como que este tipo de cosas fueran cuestiones que se le tiene que inculcar al ser humano, donde de repente pues vemos que las televisoras, entonces presentan como que inculcan esto de manera indirecta, ¿verdad? Entonces, donde presentan que tal santo le hizo tal milagro, donde presentan que en un árbol se apareció una silueta, donde presentan este tipo de cuestiones. Entonces, al único que nosotros le debemos de orar y al único que nosotros le debemos de cantar alabanzas es a nuestro Dios. Ese es al único al que nosotros le debemos de cantar alabanzas. Y como mencionaba el versículo de Jeremías, dice, ellos no tienen ningún poder. Entonces, si usted piensa que uno de estos santos, que uno de estos dioses le puede hacer algún poder, le puede hacer algún milagro, entonces a través del poder de ellos, déjeme decirle que es un error. Entonces, porque como menciona el versículo bíblico, no tiene ningún poder. Y como usted puede observar, lo que nosotros estamos leyendo es las Escrituras, lo que estamos leyendo. Y por lo tanto nosotros estamos hablándole acerca de lo que dice la palabra del Señor.
Por lo tanto, si usted de repente siente de que se le falta el respeto mediante la palabra del Señor, no somos nosotros entonces lo que le estamos faltando respeto según usted, sino que es la misma palabra del Señor la que le está faltando el respeto. Entonces, porque todo lo que nosotros estamos diciendo lo estamos leyendo basados en la Escritura. Hermano Johnny. Amén. La adoración que se tiene que hacer, la adoración que el Señor acepta es la que Él ha mandado. Cuando el Señor no ha mandado que se adore de tal forma o a tal persona o tal cosa, entonces es incorrecto. Por ejemplo, vamos a analizar un versículo, está en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 9, dice la Escritura. Escuche bien lo que la Escritura dice. Nosotros solo repetimos lo que está escrito, y lo que está escrito es lo siguiente, dice la Biblia: pues en vano me honran. Cualquier honra es en vano si enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Escuche bien, cualquier adoración que esté motivada o que tenga como fuente un mandamiento de hombre y no la palabra de Dios, entonces es una adoración vana. Usted está honrando a Dios vanamente. Dios quiere que se le honre de acuerdo a los principios y preceptos que Él ha dejado establecidos. Hacer lo contrario a lo que Dios ha mandado es pecado, es incorrecto. No se puede hacer ni se debe hacer algo contrario a lo que el Señor ha mandado. Y dice la Escritura: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces, ¿es mandamiento de hombre que manden a la feligresía a rezar ciertas cosas, a hacer ciertas oraciones a ciertas personas? Claro que sí. ¿Por qué es un mandamiento de hombre? Porque no está escrito. No está mandado por ningún apóstol ni por el Señor Jesucristo que nosotros debemos hacer este tipo de cosas. No, eso es incorrecto y nosotros queremos que usted analice y usted piense eso. Ahora bien, dice la Escritura en Mateo capítulo 4, versículo 10, después de que Satanás tentó fuertemente al Señor Jesucristo en el desierto, dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Escuche bien las palabras del Señor Jesucristo. Las palabras del Señor Jesucristo dice: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Vienen las personas y dicen: no, pero es que nosotros no adoramos, nosotros veneramos. El hermano Quiroz acaba de leer un concepto de un diccionario que es exactamente lo mismo. No se deje engañar, no se deje engañar por el cambio de una palabra y usted sigue haciendo lo mismo. No, el cambio de una palabra no cambia la esencia de la acción, y el problema es la acción. Entonces dice el Señor: nadie debe ser venerado, nadie debe ser adorado excepto solo Dios, y nadie debe ser servido excepto solo Dios. Eso está totalmente claro en las Escrituras. Es lamentable que mucha gente se equivoque en este tipo de cosas, sabiendo que lo que hay detrás de los ídolos no es Dios. O sea, lo que está detrás de los ídolos no es Dios, no es nada que tenga que ver con Dios, nada que tenga que ver con la santidad. Más bien, el apóstol Pablo enseñó que lo que hay detrás de los ídolos son los demonios. Entonces mucha gente lo que se encuentra haciendo es adorando a los demonios y no a Dios, porque ellos piensan que adorar una imagen, una figura, es algo que tiene que ver con Dios, pero no, eso no tiene que ver con Dios, eso tiene que ver con los demonios, eso tiene que ver con Satanás. ¿Dónde está eso en la Escritura? En Primera de Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 10, y póngale ojo a estos textos que nosotros le estamos leyendo. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 19, dice la Escritura, el apóstol Pablo escribió y dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Mira, la idea del apóstol Pablo es que en los tiempos de la iglesia del primer siglo, principalmente en la iglesia de Corinto, que era un puerto, era una ciudad cosmopolita, había demasiada gente de todos lados y de todos lugares, y en este lugar habían templos dedicados a diferentes dioses, a diferentes deidades de la mitología griega.
Entonces, mucha gente venía y hacía sacrificios o traía ofrendas, ya sea al dios Zeus o a Poseidón o al Hades o cualquiera de estos dioses del panteón griego. Entonces ellos venían y traían ofrendas a estos dioses. Y dice el apóstol Pablo que precisamente en el verso 19 dice que el ídolo es algo. Pues sabemos que un ídolo nada es. Pero dice el apóstol Pablo que un ídolo, aunque no sea nada, dice que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, realmente lo sacrifican a los demonios en el versículo 20, donde dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. O sea, detrás de la idolatría, quien está son los demonios. Y es precisamente los demonios los que quieren apartar al ser humano de Dios a través de la idolatría, encontrándose el hombre adorando algo que no es Dios o algo que no tiene nada que ver con Dios, que más bien el creador del cielo y de la tierra lo prohíbe. Porque lo único que está escrito, que el único que debe ser adorado es nuestro Dios. Adoración a otro ser o a otra criatura no se puede, es incorrecto según la enseñanza de los apóstoles y según la enseñanza de la iglesia. Así que si usted se encuentra en esta situación, déjeme decirle que es una situación muy peligrosa, porque usted se encuentra en rebeldía a la palabra del Señor, haciendo cosas que el Señor no ha mandado. Es importante arrepentirse de este tipo de pecados y buscar lo más pronto la reconciliación con el Señor, buscándolo a Él de corazón, haciendo lo que está escrito en su palabra y no siguiendo mandamientos de hombres. Hermano Quiroz. Así es, totalmente correcto lo que el hermano Johnny acaba de mencionar, ¿verdad? Entonces sabemos nosotros que para usted quizás sea una situación difícil, ¿verdad? Entonces, porque eso es lo que a usted le han venido enseñando generación tras generación. Quizás eso lo enseñaron a sus padres, quizás eso lo enseñaron a sus abuelitos, a sus antepasados, ¿verdad? Entonces, pero que al final, déjeme decirle que todo eso pues es puro tradicionalismo. Le recuerdo un poquito de historia, diciéndole de que los que trajeron la religión católica a nuestros países centroamericanos fueron los españoles, ¿verdad? Entonces, si los españoles hubiesen traído otra religión, pues resulta de que fuera otra religión, entonces la que hubiese antecedido. Pero resulta que ellos trajeron la religión católica, y los pueblos que habían en Centroamérica, pues resulta que de por sí los pueblos que habían en Centroamérica eran politeístas, ¿verdad? Como tal, donde ellos venían y adoraban al dios sol, al dios maíz, a diferentes dioses, ¿verdad? Entonces, y fueron los españoles los que introdujeron esta religión a los países centroamericanos, ¿verdad? Entonces, apoyando lo que mencionaba el hermano Johnny, dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Le voy a recordar un caso, por ejemplo, dentro del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel viene y es sacado de Egipto. Y ellos están esperando que Moisés baje del monte con los mandamientos. Y ellos, dentro de su propia desesperación, resulta que ellos sintieron la necesidad de venir y adorar a alguien, ¿verdad? Ellos dijeron, bueno, Moisés ya no volvió, seguro se murió allá arriba, ¿verdad? Entonces, y le dijeron a Aarón, bueno, Aarón, aquí están estas cosas, entonces háganos un becerro de oro. Entonces vino Aarón, hizo el becerro de oro, y resulta de que comenzaron a venerar el becerro de oro, y a la misma vez hicieron una gran fiestota ahí, ¿verdad? Donde hubo de todo tipo de pecado. Lo mismo pasa hoy en día. Los ídolos no los hace Dios, no los ha hecho Dios. Los ídolos los ha hecho el ser humano con sus propias manos. De la misma manera como lo hizo Aarón en aquel entonces. Y de la misma manera como el pueblo viene y hace este tipo de cosas, así lo hacía también en aquellos tiempos. Entonces, si usted se detiene un momento a analizar, es increíble cómo la idolatría se ha metido en la familia, ¿verdad? Y a tal punto de que la idolatría, pues, si es que detrás de toda la idolatría, pues obviamente está Satanás. Entonces,
hace que las personas se cieguen totalmente, ¿verdad? Y se hagan los de los oídos sordos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, lo que dice la palabra del Señor. Usted no tiene que basarse en lo que le cuentan sus padres, usted no tiene que basarse en lo que le cuenta un ser humano, usted tiene que basarse en lo que dicen las Escrituras. Alguien le puede decir, no, pero es que a mí me sanó, no, pero es que a mí me hizo tal milagro, no, pero es que tal cosa. Le pueden decir muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pero todas esas cosas que a usted le mencionan simple y sencillamente son cosas ficticias, irreales, ¿verdad? Entonces, que como tal, donde usted tiene que creer, donde usted tiene que basarse, es únicamente en las Escrituras, ¿verdad? Donde en las Escrituras usted va a encontrar la palabra de Dios, de cómo es que usted tiene que adorar a Dios, de cómo es que usted tiene que servir a Dios, que qué es lo que tiene que hacer para estar a cuentas con Dios. A usted no lo va a poder salvar ningún tipo de santo en el día del juicio. Entonces, que el día del juicio puede ser muy pronto. Ningún tipo de santo lo va a salvar. El único que lo puede salvar a usted es Dios mismo, a través de la obediencia a su palabra. Hermano John. Amén. Cuando nosotros vamos a la Escritura y leemos en el Salmo 115, la Escritura nos dice lo siguiente en el Salmo 115, del versículo 3 al versículo 8. La Escritura dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Como dijo el hermano, o sea, Dios no ha creado ningún ídolo, todos los ídolos lo han creado los hombres. Está totalmente claro en la Escritura, dice, obra de manos de hombres. Salmo 115, versículo 4. Versículo 5 dice, tienen boca, mas no hablan. Eso es cierto. Tienen ojos, mas no ven. Otra verdad. Orejas tienen, mas no oyen. Cualquier cosa que le pidan no lo oyen, porque aunque tengan orejas no oyen. Dice, tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Dice el versículo, no hablan con su garganta. Dice el versículo 7. Versículo 8. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confíe en ellos. El problema que está presentando el salmista es que hay gente que confía en este tipo de imágenes, de ídolos. Hay gente que tiene mucha más fe en tal personaje que en el mismo Dios. O sea, hay gente que tiene mucha más convicción en que tal personaje le hará un favor y no el Señor. Y dice que los que confían en estos ídolos, que tienen manos y no palpan, tienen nariz y no huelen, tienen garganta y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, dice, cualquiera que confía en ellos son como ellos. Son como ellos. El Señor dice claramente que nadie debe confiar en este tipo de imágenes o de hilos, porque en el verso 12 dice, en el verso 9, dice, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Dios es el que ayuda. Dios es el que es escudo. Y Dios es el que ayuda. Nadie más. Nadie más. La gente tiene confianza en otros seres que no pueden ayudar. Claramente está expresado en Jeremías capítulo 10, en el Salmo 115. No pueden ayudar y la gente confía en ellos y deja de confiar en el Señor. Ese es un grave error. Eso es un grave error. Pero la gente dice, como nuestro hermano Quirós lo acaba de mencionar, pero es que a mí me ha hecho un milagro, a mí me ha hecho esto. Es más, tengo que ir a pagar la promesa que le hice, que si me hacía el milagro que le pedía, le iba a pagar tal promesa. Tenga cuidado, porque Satanás es un ser muy astuto. Satanás, aunque es un ser limitado, tiene ciertos permisos. Satanás puede realizar ciertas cosas. Según la Escritura, Satanás puede hacer obras milagrosas, pero que son engañosas. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que la gente siga metida o sumergida en la ignorancia. Por eso no toda cosa que pasa viene precisamente de Dios. Satanás hace que sucedan ciertas cosas para que la gente siga sumergida en la idolatría. Entonces, porque Satanás hace obras engañosas. Ya le voy a dar el texto donde la Escritura dice que precisamente Satanás se encarga de realizar
hechos milagrosos, pero que son engañosos, tienen la intención de seguir engañando a la gente y que la gente siga confiando en este tipo de personajes, de seres y no en el Señor, porque precisamente lo que Satanás quiere es alejar el corazón de Dios para que la gente lo ponga en otra cosa, en otro lugar, donde no debe estar el corazón tiene que estar en el Señor. Y el Señor ha dejado todas estas leyes y nos ha dejado todos estos versículos y nos ha dejado todas estas reglas para que sigamos lo que Él manda, no lo que nos han enseñado por generaciones, porque hay gente que por tradición o hay gente que por conveniencia no quiere dejar ciertas cosas, porque hay gente que está acostumbrada a, por ejemplo, realizar el rito religioso y después la gran fiesta, y primero le celebran a Dios supuestamente y después le celebran al diablo. Entonces hay gente que por conveniencia no reflexiona sobre su vida espiritual, no reflexiona sobre el pecado en el que está, sino que se deleita más bien en él. Nosotros lo que queremos es que usted analice su vida espiritual y a veces en el pecado en el cual usted puede estar. El que es idólatra está en un pecado serio, es un pecado grave. ¿Por qué? Porque en la lista de las personas que no heredarán el reino de Dios y que no tendrán parte en el cielo, ni que tendrán parte en la gloria, precisamente ahí van encabezados los que son idólatras. Los que son idólatras no entrarán al reino de Dios, por muy buena persona que parezca o por muy buena persona que sea. No, pero si tiene como fuente de su fe y su confianza un ídolo y no el Señor, está seriamente equivocado y tiene serios problemas con el Señor. Hermano Quiroz. Fíjese, hermano Johnny, de que Dios es muy celoso. Bastante. Muy celoso. Entonces, a Dios no le gusta de que el ser humano le rinda adoración a nadie más, ¿verdad? Entonces, ni a otro ser humano, ni a alguna señal del cielo. Entonces, absolutamente a nadie. Entonces, pero como estamos mencionando, esto se ha metido dentro de la mentalidad de los pueblos de una manera exagerada, ¿verdad? Entonces, de repente escuchamos a personas que dicen, no, que tal día me voy a cortar el pelo en honor a tal santo. Y me corto el pelo ese día, el pelo me va a crecer. No, que hay que invocar al santo tal para que llueva. No, que hay que invocar al santo tal para que haga tal cosa. No, es que si invocamos al santo tal, él es el que puede con ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, mencionamos de que se ha metido tanto dentro de la población, dentro del pueblo, el hecho de la idolatría, ¿verdad? Entonces, que al final, en vez de adorar a Dios, como estamos mencionando, es una adoración demoníaca, es una adoración al diablo, ¿verdad? El diablo a través de sus estrategias utiliza este tipo de cuestiones, y en cierta forma el diablo tiene determinado poder. Entonces, obviamente no tiene más poder que Dios, pero sí tiene determinado poder. Entonces, dentro de lo cual puede hacer diferentes tipos de sanaciones, ¿verdad? Diferentes tipos de milagros. Entonces, y al diablo pues le conviene de que las personas estén de su lado. Entonces, pero al ser humano obviamente no le conviene estar del lado de Satanás. Al final, con este tipo de celebraciones que hacen los pueblos, en vez de adorar a Dios, están adorando a Satanás, y con lo que conlleva este tipo de adoraciones, ¿verdad? Entonces, que después vienen las borracheras, entonces el sexo, tantas cosas que suceden, ¿verdad?, dentro de este tipo de cosas. Entonces, que al final pareciese que fuesen cosas buenas, pero resulta que solo pareciesen, porque bueno no es. La idolatría no tiene absolutamente nada de bueno. Entonces, el que practica la idolatría tiene prácticamente un boleto asegurado en el infierno, así de simple. Entonces, porque al único que nosotros debemos de rendirle culto, en el único que nosotros debemos de confiar al 100% es únicamente en Dios, de ahí en nadie más. Entonces, cualquier cosa que se anteponga ante Dios, cualquier cosa que le quite el primer lugar a Dios, se convierte en idolatría. Ya sea un ídolo, ya sea el dinero, ya sea las posesiones, ya sea lo que sea, que le quite el primer lugar a Dios, se convierte en idolatría. Y si nosotros estamos practicando la idolatría, simple y sencillamente no vamos a heredar el reino de los cielos. Y de esta manera también nosotros le estamos predicando el evangelio a usted, haciéndole ver que si usted hace este tipo de prácticas, lo más correcto es de que usted llegue a un arrepentimiento pronto, de que usted llegue a Cristo Jesús pronto, ¿verdad?
Entonces, tal como lo demanda la Escritura, porque si usted sigue en este tipo de prácticas, su final va a ser catastrófico. Hermano Johnny. Amén. El versículo que les mencioné de rato, que se lo iba a dar, está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 7. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay a quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El misterio de la iniquidad en el tiempo del apóstol Pablo ya había comenzado. El misterio de la maldad ya había comenzado. Y precisamente Satanás, a través de ciertos líderes, promueve precisamente este misterio de iniquidad que se lucha contra la iglesia, que lucha contra el pueblo de Dios. Y precisamente en este contexto dice el versículo 9, cuando habla de aquel hombre sin ley que se rebela contra el Señor, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Los que son enviados de Satanás o ministros de Satanás, también por el poder de Satanás que Dios le permite tener, pueden hacer, como dice el versículo 9, tienen poder y pueden hacer señales y prodigios que son mentirosos. Y la gente tiene que identificar muy bien cuando algo es de Dios y cuando algo es del diablo. Y la gente a veces no tiene discernimiento espiritual. Por eso el apóstol Pablo nos dijo que nosotros debíamos de poner a prueba los espíritus a ver si son de Dios, porque muchos falsos han salido por el mundo. Entonces, y hay gente que se ha topado con la falsedad de la doctrina errada, de la doctrina equivocada, donde le han enseñado que ciertos seres humanos que murieron mucho tiempo atrás tienen poder para hacerles a ustedes ciertos milagros, cuando nos damos cuenta en las Escrituras que a través de Satanás ciertas imágenes puede, escuche bien, la gente cuando le pide a este tipo de imágenes, Satanás puede provocar que sucedan ciertas cosas que la gente interpreta como milagros, y la gente sigue sumergida en la idolatría. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque aún Satanás, para engañar, utiliza milagros engañosos, prodigios mentirosos, y por eso hay que tener mucho cuidado. En Apocalipsis 21, en versículo 8, dice la Escritura: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda es la separación eterna de Dios, donde el hombre será separado eternamente de Dios. Esa es la muerte segunda. Y serán lanzados al lago de fuego, que es el infierno. ¿Quiénes serán lanzados a ese lago de fuego? A ese lago de fuego serán lanzados los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, pero también ahí están los idólatras. Por eso el hermano Quiroz ya ratos hizo en énfasis que aquella persona que tiene como fuente de adoración un ídolo y adora un ídolo, tiene su fe puesta en los ídolos, tiene un boleto asegurado en este lago de fuego. Nosotros queremos que usted no vaya ahí, nosotros queremos que usted reflexione, nosotros queremos darle luz para que usted no termine en este lugar donde Satanás y sus ángeles le harán compañía a todos aquellos que han muerto en idolatría. Nosotros no queremos que usted muera en este estado espiritual, porque es un estado espiritual que le garantiza a usted un lugar en el lago de fuego y no en el cielo. Y es sumamente interesante esto, porque hay otro punto. Ahorita estamos hablando y nos hemos enfocado en ciertas imágenes, en ciertos ídolos, en ciertas estatuas y todo este tipo de cosas. Y la gente dice: yo no soy idólatra, yo no tengo un ídolo, yo no tengo imágenes ahí en mi casa, yo no tengo nada de eso, yo no enciendo velitas ahí a alguien y le pido favores. Está bien, usted tal vez no hace eso, pero si usted es un avaro que lo único que le importa es el dinero y anda solo detrás del dinero, la avaricia también es idolatría. Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación,
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hay gente que es avara, entonces por la avaricia que tiene también es idólatra. Y como todo el mundo sabe, ahora la gente tiene un amor desmedido por el dinero. Todo aquel que también tiene un amor desmedido por el dinero y es un avaro, también es un idólatra, y el idólatra no tiene parte en el reino de Dios. Entonces usted me puede decir, yo no tengo imágenes en mi casa, no tengo imágenes o que una figura ahí en mi casa, pero es idólatra en su corazón. Entonces es igual, es el mismo pecado. Para el Señor la avaricia es idolatría, hermano. Es muy importante mencionar, ¿verdad? Y por ahí los evangélicos han de estar diciendo, qué bien cómo le están tirando al catolicismo. No se trata únicamente de eso. Por ejemplo, yo le voy a decir una cosa a usted que va a una iglesia evangélica. Usted muchas veces anda adorando también, ¿verdad?, a su pastor. Cuando usted dice, no, es que yo voy a hacer lo que el pastor diga. Entonces, lo que el pastor diga, eso es, ¿verdad? Incluso, hermano Johnny, hay iglesias evangélicas donde detrás del púlpito vienen y ponen la imagen del pastor, ¿verdad?, en un gran banner ahí, ¿verdad? Entonces, eso también es idolatría, porque en este caso usted está adorando a un ser humano, usted está obedeciendo lo que dice un ser humano, usted está anteponiendo, ¿verdad?, a un ser humano por encima de Dios. Entonces, lo único que usted tiene que hacer, y la pregunta en esta noche para usted es, ¿realmente usted quiere ir al cielo o usted quiere ir al infierno? ¿Realmente usted quiere salvarse? Porque si realmente usted quiere salvarse, usted lo que tiene que obedecer es obedecer lo que dice la Escritura, obedecer el Evangelio, practicar lo que dice la Escritura basado en el Nuevo Testamento, basado en la enseñanza de los apóstoles. Si usted no practica eso, simple y sencillamente va a ser nada más cuestión de tiempo en que usted parta de este mundo y usted se encuentre allá con Cristo y se dé cuenta de que no hizo las cosas correctamente. Entonces, donde Cristo no le va a decir bienvenido, sino donde Cristo lo más seguro que le va a decir, apártese de mí, hacedor de maldad. Entonces, quiere hacer las cosas correctamente, quiere salvarse, haga las cosas basado en la Escritura. Entonces, siempre decimos, y no nos vamos a cansar de mencionar, que lo que nosotros le estamos mencionando es basado en la Escritura, ¿verdad? Entonces, obedezca al Señor como Él realmente lo demanda. Confíe únicamente en Dios, no en el hombre. Confíe plenamente en Dios, no en las imágenes. Confíe plenamente en Dios, no en ningún libro. Confíe totalmente en Dios, y nosotros le aseguramos totalmente de que si usted hace las cosas correctamente como Dios lo demanda, usted va a poder tener la vida eterna en los cielos, ¿verdad? Entonces, y nosotros damos testimonio de eso no porque hayamos ido al cielo ya, sino de que damos testimonio de eso porque así lo dice la Escritura. Entonces, porque así lo hicieron los apóstoles, los cuales pelearon la buena batalla. Y nosotros entendemos y estamos con los pies sobre la tierra de que lo que nosotros mencionamos genera oposición. Entonces, porque a la palabra del Señor eso es lo que genera incomodidad, oposición. Mire cuánta oposición había a nuestro Señor Jesucristo, había mucha oposición, ¿verdad? Pobre Señor Jesucristo, hasta le decían hijo del diablo, las cosas que haces, las haces por Belcebú. Entonces después los apóstoles tuvieron oposición, después la iglesia del primer siglo también tuvo oposición, y la iglesia de hoy en día también tiene oposición. Entonces, ¿sabe cómo no tendríamos oposición? Si nosotros mencionáramos lo que usted quiere oír, ahí no tendríamos oposición. Pero nosotros no estamos para agradar a los hombres, nosotros estamos para poder agradar a Dios, para hacer la voluntad del Señor, sin importar las consecuencias que eso conlleve, ¿verdad? Entonces, porque nuestro deber, nuestro único propósito es en este caso hacer lo que Dios dice, no hacer lo que el hombre dice, ¿verdad? Entonces, volvemos a repetirle, cualquier cosa, independientemente de lo que sea, un ídolo, alguien que se murió, entonces el dinero, la familia, lo que sea, que le quite el primer lugar a Dios, es idolatría. Y si usted practica la idolatría, tiene un boleto asegurado totalmente en el lago de fuego, ¿verdad? Como leíamos allá en Apocalipsis, el versículo que el hermano Johnny nos estuvo mencionando hace un momento. Hermano Johnny. Es interesante todo lo que nosotros le hemos dicho. No porque lo hayamos dicho nosotros, no, es porque está en la palabra del Señor.
Nosotros solo repetimos lo que está escrito. La sabiduría de Dios está en su palabra. Nosotros hablamos de acuerdo a lo que está en ella, sin ponerle ni quitarle. Nosotros queremos que usted, querido televidente, comprenda y entienda que nosotros lo que le decimos no es para molestarlo, no es para que usted se enoje, sino más bien es para que usted reflexione qué es lo que usted realmente está haciendo cuando se tiene o se refiere a algo o cosas con respecto a Dios. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Realmente, ¿qué es lo que usted hace para adorar a Dios? En el Nuevo Testamento nosotros encontramos lo que Dios le pidió a la iglesia como actos de adoración. Por ejemplo, el cantar es un acto de adoración, donde la Escritura nos dice y nos manda que cantemos salmos, himnos y cánticos espirituales, que el fruto de labios que confiesen su nombre. La Biblia dice que nosotros tenemos que cantar, eso sí está mandado como un acto de adoración. Orar, sí, orar, todo se pide al Padre en el nombre de Cristo, no se pide al Padre en nombre de alguien más, eso es incorrecto. Todo lo que se le pide al Padre se pide en el nombre del Señor Jesucristo. No tiene usted por qué involucrar a alguien más cuando usted ora, y cualquier oración que usted haga a alguien que no sea Dios no es una oración, eso es otra cosa. Pero la oración que está descrita en la palabra, que está mandada en la Escritura, es una oración que se hace al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros sepamos cómo pedirle al Señor por nuestras necesidades que tenemos. Ese es otro acto de adoración. Celebrar la cena del Señor cada primer día de la semana, tal como lo hacían los cristianos del primer siglo, también es un acto de adoración. Ofrendar es un acto de adoración. Ofrendar no para que Dios me dé, como enseñan actualmente en muchas congregaciones, no, uno ofrenda porque Dios ya le dio, y una ofrenda para mostrar y imitar el mismo carácter de Dios, o sea, que Dios es un ser generoso. Dios es generoso con nosotros. Entonces, cuando usted ofrenda para mostrar generosidad y cumplir así las palabras del Señor Jesucristo, donde es mejor dar que recibir, y usted muestra y tiene un corazón agradecido y generoso. Pero usted no da para que el Señor le dé, o usted no da para que lo vea, sino que usted da según haya prosperado, según usted haya propuesto en su corazón, no lo que le dice el pastor o lo que le imponen en ciertas iglesias. Esas son doctrinas de hombre que están motivadas más por la avaricia, que también es idolatría, más que por la palabra del Señor. Entonces, idolatría no solo hay tal vez en el catolicismo, no, tal vez idolatría hay en otro montón de congregaciones donde lo que se promueve es la avaricia, y la avaricia también es idolatría. Entonces, los actos de adoración que el Señor ha establecido en su palabra, como la predicación de su palabra, la celebración de la cena, las ofrendas, los cantos, las oraciones, sí son actos de adoración respaldados y avalados en la Escritura. Cualquier otro acto que esté fuera de estos no es adoración al Señor. Entonces, nosotros no podemos encontrarnos haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Abra los ojos, reflexione, piense sobre su vida espiritual. No podemos vivir en pecado y esperar que el Señor nos salve. Dice la Escritura, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que le dice ay Señor, entrará en el cielo. No, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de Dios es el que entrará al cielo. No solo el que dice Señor, Señor, el que hace la voluntad de Dios. Nosotros queremos, querido televidente, que usted busque hacer la voluntad de Dios, que usted busque servirlo y adorarlo a Él, porque la primera responsabilidad del hombre es servir al Señor, es adorar al Señor y solo a Él. Entonces, si usted se encuentra haciendo otra cosa que no sea esta, usted está en un pecado grave del cual tiene que arrepentirse y del cual usted tiene que buscar al Señor sinceramente, haciendo su voluntad, no la voluntad de los hombres. Hacemos esta reflexión porque nos interesa que usted se salve, nos interesa que usted esté bien con Dios. No nos interesa estar bien con los hombres. Si encontramos oposición, no hay problema, pero nosotros queremos estar bien con el Señor, y también queremos que usted comprenda y entienda que practicando la idolatría en cualquiera de sus manifestaciones, usted no entrará
al reino de Dios. Y nosotros queremos que también todos nos gocemos y que sea la mayor cantidad posible de personas que estemos en el cielo sirviendo a nuestro Dios. Esperamos que usted reflexione, que usted piense, que usted medite en la palabra del Señor y que usted busque la verdad, porque la verdad está expresada en las páginas del Nuevo Testamento. Escudriña las Escrituras, no se quede con solo lo que le dicen, no se quede con solo lo que le enseñó su abuelita, no, ponga a prueba las doctrinas que usted practica, ponga a prueba, someta las doctrinas o las creencias que usted tiene, sométalas a las Escrituras, a ver si son ciertas, hermano. Bueno, creo que el tiempo pues se nos ha ido volando, ¿verdad? Nuevamente. Agradecemos grandemente su sintonía. Entonces, y esperamos y sabemos con toda certeza de que pues ha sido de mucha bendición lo que nosotros le hemos dicho. Entonces agradecemos a las personas que nos ven a través de la televisión, a través de las diferentes plataformas de las redes sociales en las diferentes partes del mundo, ¿verdad? Entonces le animamos a que usted pueda seguir a Cristo Jesús. Si usted quiere visitarnos, no tenemos ningún inconveniente con eso, va a ser bienvenido, no se le va a ver mal en ninguna circunstancia. Le invitamos a que nos visite, Iglesia de Cristo, en el barrio Santa Marta, contiguo al Cuerpo de Bomberos, y también Iglesia de Cristo en la Colonia Mata. Así, sin más que agregar, le deseamos de que pase una feliz noche, de que pueda reflexionar y que busque de Dios lo más pronto posible. Que pasen una feliz noche y que Dios les bendiga grandemente. Amén, que el Señor los bendiga.